Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos, Robert. Bienvenidos. Buenos días, profe. Buenas Buenas Hola, noches, buenas noches. Buenas noches. Diego, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Hola, bienvenidos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Noches. Bienvenidos. Buenas Samuel. noches. Hola, bienvenidos. Buenas noches. Vamos a estar recibiéndolos en este momento. Me tomo unos 2 minutitos mientras van ingresando para poder iniciar, ¿ok? Regálenme ese tiempo, por favor. Recuerden ir colocando en su nombre, anteponiendo el nombre de su institución o las siglas de su institución. Listo. Bueno, ya tenemos 96 estudiantes en clase. Podemos empezar. Bueno, eh, dentro del estudio de las ciencias, hay una serie de conceptos que son de apoyo y que vale la pena que permanentemente los tengamos muy presentes. Eh, Valdría la pena que, por ejemplo, buenas noches, Santiago, bienvenido. Valdría la pena que ahora cuando lleguen a su casa, o que no, cuando terminen la clase, llenen una botella de agua, puede ser de plástico, llénenla completamente hasta el borde. Supongamos que si le colocaran una gotita más, pues que se regara. Es decir, déjenla llena, pero déjenla por favor destapada. Déjenla destapada y sométanla al congelador. Lo que yo estoy buscando es que ustedes hagan un ejercicio sencillo y mañana por la mañana, cuando se levanten, miran qué pasó y lo analizan. Si logramos ver mañana, seguramente ya mañana está congelada el agua, eh, lograremos ver algo. Y me interesaría que por la mañana pudieran darse cuenta de un fenómeno, ojo con eso. Un aspecto importantísimo es la observación del fenómeno, pero otro aspecto muy importante es qué puedo hacer con ese fenómeno que estoy viendo, qué explicación le doy, ¿ok? Y lo que nosotros digamos como profes puede ser una parte, pero la que usted como estudiante construye es el resultado de muchas interacciones, de las interacciones de ustedes con el conocimiento o del aislamiento de ustedes con esas afirmaciones. Entonces, eh, háganlo con el propósito de quedar nosotros pues convencidos de que hay una actividad práctica incluso en estas clases virtuales. Insisto, repito lo que acabo de decir, una botella de gaseosa puede ser de plástico, la dejan completamente llena de agua, si ven que, no, que cuando la van moviendo se les va regando, la dejan llena y le colocan con una cucharita el exceso de agua para que quede totalmente llena. Le dicen a los familiares que por favor no se la vayan a tomar ni la vayan a mover y por la mañana cuando se despierten, a la hora que se despierten, ya debe estar congelada. Y miran qué ha ocurrido. A partir de eso que miren, pues podemos sacar algunas conclusiones importantes. Si alguno desea eh, tomarle fotos, puede tomarle fotos, compartirla a mi WhatsApp, puede hacerlo. La idea es que ustedes logren hacer algo práctico que les pueda dejar alguna inquietud. No necesariamente tiene que ser un conocimiento, pero con que les deje alguna inquietud ya vamos bastante bien. Listo. Voy a compartir la primera imagen mm, y luego abro el encuestador. Listo. Un momento.
Esa fue la pregunta en la que quedamos. Vamos a resolver la pregunta número 4. Gracias por participar también en el chat, muy amable. Aquellos que no han podido votar en el encuestador, muy amables. Vamos a dar 30 segundos más para que voten. Muy bien. ¿Listo? En este momento, entonces, suspendemos la votación. Tenemos más del 50% de personas que votaron. Les cuento, votó el 70, perdón, el 61% de estudiantes. 61, ¿alguien más? Tengo 75 votos de 121 estudiantes presentes. Vamos a finalizar la votación. Y nos encontramos con eh, grupos con 4 opciones y en todas tenemos estudiantes. Como hemos hablado con ustedes, esto es lo que tenemos que ir reduciendo poco a poco para que las tendencias se vayan unificando, ¿ok? Bueno, un bloque de hielo seco, CO2 sólido, cambia del estado sólido al gaseoso en condiciones ambientales. Hasta ahí. Muchachos, ¿cambio físico o cambio químico? Físico. Perfecto, un cambio físico, ¿verdad? Solo un cambio de estado. La sustancia sigue siendo la misma sustancia. No es muy común ver a esta sustancia en estado sólido. En Barranca Bermeja no lo tenemos. No tenemos ninguna industria que nos fabrique hielo seco. Podemos tener presencia de dióxido de carbono, claro que sí, pero siempre aquí en Barranca Bermeja en estado gaseoso, producido por las combustiones, por la respiración, por la transpiración vegetal, perdón, por la respiración vegetal. eh, Todos los procesos que sean de quema de algo, de quemar algo, implican producción de dióxido de carbono, pero siempre se va a producir en estado gaseoso, ¿ok? Eh, un bloque de hielo seco sólido cambia del estado sólido al gaseoso en condiciones ambientales. Este cambio, este cambio de estado determina un cambio en la densidad del CO2. Entonces, efectivamente, nos hablan del concepto de densidad, nos dicen que hay un cambio, pero no se comprometen si aumenta o disminuye hasta el momento. Teniendo en cuenta la información anterior, tras el cambio de estado, ¿por qué disminuye? Hasta ahora se nos comprometen. ¿Por qué disminuye la densidad del CO2? Bueno, este ICFES nos está dando grandes cantidades, grandes elementos para que nosotros nos enfrentemos a comprender la realidad. Atentos. Si yo les muestro un bloque de hielo seco y los tenemos encerrado dentro de un salón
y él pasa del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido, puedo decirte ese bloque de hielo seco, ese bloque de dióxido de carbono sólido, que le ocurrió un cambio físico que se llama, ¿alguien recuerda cómo se llama ese cambio físico? Sublimación directa. Sublimación, muy bien, se llama sublimación directa o sublimación, muy bien, sublimación. Pocas sustancias la hacen, muchachos. Yo le pido a ustedes y a sus profesores que hagan un ejercicio muy sencillo de ver la sublimación. No es un fenómeno que podamos ver fácilmente, lo vemos en hielo seco, pero como les dije, no lo tenemos aquí. Pero sí podemos tener en nuestros laboratorios yodo. Mucho cuidado con él, que sus profesores lo hagan. El yodo es un sólido a la temperatura de nosotros. Y si lo calentamos, pasa directamente al estado gaseoso sin pasar por el líquido. Es un fenómeno bastante atractivo. Pues mirándolo en detalle, ¿no? No en un salón de 50 estudiantes, sino que lo miren 10, 12, 15 estudiantes y lo vuelven a hacer hasta que varios estudiantes lo puedan ver. Sublimación, muy bien. Paso al estado gaseoso. Si ustedes se dan cuenta, yo encerré en un salón, encerré el hielo seco. Ese semirrectángulo ahí representa un salón. Muchachos, cuando él se sublima, pasa del estado sólido al estado gaseoso, sin decirme densidad, ¿qué le cambia? Volumen. Le cambia el volumen. Perfecto. ¿Qué le pasa al volumen? Aumenta. Aumenta. Es decir, que ya no va a ocupar el mismo volumen, sino va a ocupar un volumen mayor. Estamos totalmente de acuerdo con eso. ¿Qué otra condición le podría cambiar? Ojo con esto. Otra condición podría ser la masa. Cambia la masa de dióxido de carbono dentro de ese espacio que tenemos cuando esa sustancia pase del estado sólido al estado gaseoso. Yo, yo creo que no, porque sigue siendo CO2. Sigue siendo la misma sustancia, sigue siendo la misma cantidad de sustancia. Nadie le ha colocado más dióxido de carbono ni nadie le ha quitado dióxido de carbono. No estamos hablando de si se escapa o no se escapa, estamos hablando de que lo tenemos encerrado precisamente para garantizar que nada se nos escape. Luego la masa sigue siendo constante. Ahora, nos dicen que la densidad disminuye. La densidad disminuye. Y la densidad es entendida como la relación entre la masa que está dividida entre un volumen. Si yo tengo la misma masa, es decir, el tamaño de la masa, hice la letra M del mismo modo, pero el volumen ahora aumenta y lo represento cambiando el tamaño de la letra V. ¿Qué pasará con el resultado si yo divido ahora el mismo número que dividí antes, pero lo divido entre un número más grande? ¿Qué pasará con el resultado? Disminuirá. El resultado va a disminuir y eso es absolutamente cierto. Ahora tenemos una densidad más pequeña. Eso no nos toca descubrirlo porque el texto nos lo dice. ¿Por qué disminuye la densidad del dióxido de carbono? Ojo con esto. Ah, si aumenta el volumen es porque las partículas que conforman a esta sustancia, y ojo con lo que yo utilicé ahorita como palabra genérica, utilicé la palabra partícula, aunque no sea muy técnica. Las partículas que conforman al dióxido de carbono ya no estarán armando ese bloque. Ahora, ¿cómo estarán esas partículas? Separadas. Separadas, separadas. Listo. Entonces, vamos a mirar primero hasta lo que hemos dicho. ¿Cuál opción no podríamos tomar? La B. La B no la podríamos tomar. ¿Cuál no podríamos tomar? La La A no la podríamos tomar porque la A dice que la masa disminuye y hemos dicho que la masa va a permanecer siendo la misma porque no se va a escapar ni se le va a inyectar más dióxido de carbono. La D Entonces, tampoco. la D dice, porque la distancia entre las partículas aumenta y la masa disminuye. Por decir que la masa disminuye, descartamos la D. Vamos bien. Entonces, ya nos quedamos solo con la opción B y la opción C. Vamos a leer la B. B, porque la distancia entre las partículas y el volumen aumentan. Miren ustedes cómo esta prueba es una prueba que no está diseñada pensando en que usted sepa de átomos y moléculas, por lo menos en cuanto a esa pregunta. Eh, entonces, nos utilizan la misma palabra que yo utilicé, la palabra partícula, para no comprometernos. Ahorita miramos si son átomos, si son moléculas o qué son. C,
porque la distancia entre partículas disminuye. Si yo tengo este bloque y las partículas que lo conforman arman ese bloque, ¿qué pasaría si las partículas que lo conforman, si la distancia de las partículas que lo conforman disminuye? Se hace más pequeño. Se haría más pequeño, ocuparía un volumen menor. Ojo, y si tengo la misma masa y ahora la divido entre un volumen más pequeño, como resultado, ¿qué pasaría con la densidad? Aumenta. Aumentaría. Yo aquí obviamente lo exagero, ¿no? Aumentaría la densidad. Y eso no ocurre, nos están diciendo que la densidad disminuye. Pues muchachos, resulta que la distancia entre las partículas se hace mayor, lo que significa que las partículas se separan, ocupan todo el salón que tengan para ocupar y corresponden o poseen la misma masa. Al poseer la misma masa, pero al estar más separados, la densidad disminuye. O sea que la B es correcta porque habla de la distancia de la separación de las partículas que conforman el bloque que conformaban el bloque de hielo seco. ¿Ok? La respuesta correcta entonces, la respuesta B. Un número, eh, un número de estudiantes considerable escoge la opción B. Lo escogen 26 estudiantes de los 75 votantes. Eso es el 35% de votación. ¿Listo? Bueno, ya miren ustedes que la mayoría de votantes escogió la opción D, pero les pido que por favor descarten la opción D porque incluía que teníamos una masa alterada, ¿ok? Y la masa, la cantidad de sustancia sigue siendo la misma. Muy bien. Bueno, entonces ya nos vamos con esa idea. Bueno, yo tengo una pregunta, hay un comentario, hay una película que se llama Up, una, una historia de una pareja de ancianos, una pareja que se volvió anciana y no tuvieron hijos y el señor quería llevarse su casa para algún lado, pues, y se llevó la casa, él se llevaba la casa al colocarle una serie de globos de helio amarrados. Obviamente eso no sé si es Pixar el que hace esa película, pero pues en la vida real eso no sería posible, pero sí conocerán ustedes a los globos de helio tratando de escaparse. Si usted suelta un globo de helio, el helio escapa, ¿verdad? El helio escapa hacia arriba. Y escapa hacia arriba porque, ¿por qué? Porque el helio es menos denso que el aire. Bien, bien. Y si llenáramos el globo, hey, atentos, interesante esto y ojalá lo puedan buscar ahí en internet cuando tengan un tiempo. Hay otro gas que tiene esta fórmula, esta fórmula. Esta es la fórmula del gas del que les voy a hablar. Cuando ustedes conozcan ese gas, el hexafluoruro de azufre, él se comporta de forma totalmente contraria a cómo se comporta el, el helio. Si ustedes inhalan helio, no lo tragan, es decir, no lo llevan al estómago, sino que lo inhalan, es decir, lo llevan a los pulmones, esto no lo vayan a hacer, por favor. El helio que nos venden suele ser muy contaminado y por eso no vale la pena hacer ese experimento, pero sí pueden buscarlo en internet. Cuando las personas que han hecho esos experimentos, que no recomiendo que ustedes lo hagan, eh, inhalan el helio, cuando empiezan a hablar, el aire a través del cual, el aire que exhalan es un aire rico en helio y sus cuerdas bucales vibran en aire más ligero en aire más ligero que el aire convencional, razón por la cual los tonos se escuchan diferentes. Los tonos se escuchan graves o agudos, ¿qué saben ustedes? Agudos. Agudos. Muy, Saludos. Agudos. Grave, muy ¿no? agudos, supremamente agudos. Y esa vibración de la voz, del sonido, en un medio menos denso hace que el tono sea más agudo. Pero cuando inhalan hexafluoruro de azufre, los tonos cambian drásticamente al grave. Les agradezco que revisen experimentos que tengan que ver con hexafluoruro de azufre, que es un gas más denso que el aire y son bastante llamativos. Les publicaré alguno dentro de los grupos para que tengan la oportunidad de verlo. Listo. Vamos ahora al siguiente. Bueno.
Siguiente pregunta. Pregunta número 5. Ah, bueno, esta es de biología. Vamos a ver cómo nos va. Ahí vamos a probar una serie de conceptos que a veces nos cuesta un poco, pero hagámosle. Revisemos las 5. Bueno, 54 votos. Uy, 65. 30 segundos y cerramos. Muy bien. Finalizamos votación, muchachos. Bueno, les cuento una cosa. Los votos hasta el momento, para que ustedes me digan por qué. Los votos son, por una opción, 23 votos, por otra opción, 24 y por otra opción, 29. Y por otra opción, 8. ¿Cómo está la tendencia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué observación pueden hacer? 25, 24, 29, más o menos. Y 8. Dale, te escucho. Está muy distribuida por ahí. Muy distribuida. Perfecto. ¿Y qué creen, cuál creen ustedes que es la causa para que esté tan distribuida? Que no entiende la pregunta. Uno, La no entiende duda. la pregunta. La duda, muchísimos. Bueno, resulta que esta pregunta es una pregunta tomada tal cual del examen de Estado. Es una pregunta publicada por el examen, por el ICFES. Y les cuento que es una pregunta en la que usted debe saber, conocer el proceso de síntesis de proteínas. Yo, ahorita en este momento, haré una breve descripción del proceso de síntesis de proteínas, de las sustancias involucradas, porque lo de nosotros es química. Les pido que en sus clases de pre-ICFES, por favor, nos pidan a nosotros que expliquemos el proceso, de pronto con un poco más de tiempo. Es un proceso que nos toma seguramente mucho tiempo hacerlo, pero que lo tomemos para que estando de forma presencial charlemos de él, eh, porque siempre aparece una o dos preguntas de proceso de síntesis de proteínas, ¿ok? Ahora les cuento. Ahora viene la explicación que daremos acá. Yo les agradezco muchísimo que estén muy atentos, muy, muy atentos, con las palabras, ¿ok? Hijos, el proceso es un proceso de síntesis de proteínas y la palabra síntesis en ese contexto, ¿qué significa? Fabricar algo, crear algo. Perfecto, Kevin. Es un proceso en el que creamos o fabricamos algo, creamos una proteína, ¿ok? Eso es esa que ustedes dicen que van a construir allá cuando van al gimnasio. Muy bien.
Eso que hacen ustedes cuando les crecen los músculos, eso es crecimiento muscular y cuando usted crece en músculo, lo que le están creciendo, señoritas y caballeros, son proteínas, ¿ok? Están aumentando la cantidad de proteínas debido a que ustedes organizan en su cuerpo nuevas proteínas. Pero las proteínas para poderse formar, pensemos que aquí está una proteína, supongamos que esto es una proteína. Esa proteína para poderse formar tiene que formarse con unos insumos o materias primas. ¿Cuál es la materia prima fundamental para formar las proteínas? Aminoácidos, Perfecto, ¿ok? Así como la materia prima para hacer pan puede ser, ¿cuál? trigo, La harina de trigo, perfecto. Entonces, para las proteínas son los aminoácidos. Entonces, escuchen muy bien, este será un aminoácido, este será su aminoácido vecino, que puede ser diferente al siguiente, este será otro aminoácido, este será otro aminoácido diferente, el siguiente podrá ser otro aminoácido diferente, el siguiente podrá ser otro aminoácido diferente. Atentos. Y dependiendo de la secuencia de aminoácidos que tengamos, la proteína servirá para una función y no para otras. Las proteínas tienen funciones altamente específicas, supremamente específicas. Las proteínas se hacen con aminoácidos. Óiganme, ¿recuerdan ustedes de su clase de química cuántos aminoácidos hay? 25, ¿no? 24, 25. Bueno, por ahí está. Muy bien, por ahí está. Es decir, no me dijeron 85.000, ¿no? Entre 20 y 25. Muy bien. Y resulta que todas las proteínas las hacemos con esos 20 o 25 aminoácidos. Y ellos deben estar en un orden específico. Si ellos están en un orden diferente, la proteína queda mal. Y ojo, si nos pasa eso, tendremos generalmente una alteración, una mutación. Entonces hay personas que, por ejemplo, no pueden hacer la hemoglobina correctamente. No pueden hacer la hemoglobina correctamente. Y la hemoglobina es una sustancia que está presente en los glóbulos rojos y sirve para transportar oxígeno. Como la hemoglobina no se hizo correctamente, resulta que nos puede dar podemos padecer una condición que se llama anemia de las células falciformes y hasta la forma de la célula cambia. Tendremos ciertos trastornos durante nuestra vida, tendremos algo así como enfermedades asociadas a esa causa. Entonces, escuchen muy bien. La receta para que esta proteína nos quede de este modo y no de otro, como yo lo acabé de dibujar con esos colores, y no en otro orden, sino exactamente en ese orden, la receta para que eso nos quede así, la establece el ADN que se encuentra aquí en el núcleo. Él dice, vea, mi receta se debe hacer primero esto, segundo esto, luego esto otro, después viene este otro, luego viene este otro, posiblemente vendrá este otro y finalmente vendrá este. Algo así. Eso dice el ADN, es una instrucción. Luego, en el proceso de transcripción, el ARN va y dice, ve, qué bonito, ya acabé de leer su instrucción. Entonces, como leí esa instrucción, yo que soy ARN y no ADN, yo grabo esto, muy bien, y me llevo este mensaje. Eso que estoy escribiendo en rosado, es un mensaje que lo tienen aquí, yo se lo voy a colorear de rosado, muy bien, y eso es lo único, hijos, que puede salir del núcleo y sale hacia el ribosoma. Entonces yo ahora voy a colocar ese ARNM y lo voy a colocar aquí en el ribosoma. Ese fue el que se hizo gracias al ADN. Ojo, el texto dice, de acuerdo con el modelo, si no se copia correctamente la información de ADN a ARN mensajero, ¿qué pasaría? Resulta que aquí decía, en negro decía cómo se hacía el proceso, en negro, y en rosado se copió mal. Como quedó mal copiado, en el momento que se vaya a formar la proteína se va a formar de una manera equivocada. Entonces, voy a leer la opción A. Se producirá una cadena de ARN mensajero doble como la molécula de ADN. Bueno, el ARN no tiene la posibilidad de formar dobles hélices. Entonces, por esa razón descartamos. Noten ustedes que esta es una pregunta diferente a las que hemos visto donde usted puede acudir. Necesita muy poca información. Aquí toca saber. Y es una pregunta nueva, pero toca saber.
B, el ribosoma no podría entrar al núcleo a leer la información del ADN. Les cuento, muchachos, que el ribosoma nunca entra al núcleo a leer ninguna información porque el proceso es del ADN, se convierte en ARN mensajero en el proceso de transcripción. Ese ARN mensajero rosadito sale hacia el ribosoma y ahí ocurre el otro proceso que se llama traducción. Bueno, es decir, que nunca va a pasar esto ni estando bien el proceso. Esto lo ve, tampoco va a ocurrir. Ojo, C, los aminoácidos no se podrán unir al ARNT en el citoplasma. Resulta que los aminoácidos son estas letras AA que yo escribí, que son atrapadas por ARN de transferencia en el citoplasma, ARNT en el citoplasma, en un proceso que es diferente y ajeno al proceso de transcripción. Por eso no tendría ningún riesgo ese ARNT en coger el aminoácido apropiado. Pero lo que sí es cierto es que gracias a que quedó mal transcrito el ADN al ARN, que quedó mal hecho, pues resulta que si yo aquí estaba esperando un aminoácido anaranjado, es posible que me llegue un aminoácido negro y que donde yo estaba esperando un aminoácido azul, me llegue un aminoácido anaranjado. Pues si me ocurriera eso, resulta que la proteína sería una proteína diferente a la que yo necesito, una proteína alterada que no cumple con la función. Eso sería lo que ocurriría. Se unirían aminoácidos que no corresponden a la secuencia de ADN o a la receta que establece la secuencia de ADN. Muchachos, esta es una pregunta que implica, además de la explicación de hoy, que ustedes, por favor, a sus profes de biología, a sus amigos profesores de biología de los colegios, a nosotros, los profesores del PREICFES, nos pregunten, hey, Héctor Fabio, hey, Oscar, hey, a todos los profesores del PREICFES de nosotros, de biología y de química, explíquenos, por favor, síntesis de proteínas, ¿ok? Yo de todas maneras ya tengo dos videitos por subirles, uno de síntesis de proteínas y otro de, eh, no sé, dije yo hace algo así acerca del hexafluoruro de azufre. Bien, son tareas que me van quedando. ¿Listo? Les voy a compartir un momentito las respuestas para que ustedes las vayan viendo, las votaciones. Noten esa dispersión, es normal que nos pase eso. La respuesta correcta es la D, 29 estudiantes de 86 que votaron. Muy bien, seguimos. Vamos a pues, un momento. Listo. Vamos, votando, votando. Son 145 estudiantes. Que voten 90 estaría bien.
Gracias por los que votan en el chat, muy amable. Gracias, Sara. Gracias, Samuel. Muy bien. Tiempo. Eh, bueno, hay una opción que tiene más votos, ¿no? 45 votos, 47 votos. La opción seguida, el que la sigue, perdón, tiene 24 votos. La siguiente tiene 14 votos y la última tiene 11 votos. Entonces les cuento 47, 24, 14 y 12, ¿ok? Están en diferente orden, pues. Ya las vamos a analizar. Bueno, ahora miramos, sí, sigue habiendo una dispersión. Vamos a leerla a ver qué tal nos va. Yo les invito a que leamos muy, muy conscientemente y tengamos en cuenta los detalles que nosotros señalamos durante las lecturas. Juan, pues que se llame Juan no importa, ¿verdad? Eso no es relevante. Calienta una gran cantidad de agua en una olla. Listo. Eso sí, ya sabemos qué hace. Al retirarla del fuego, la temperatura del agua se mide con un termómetro. Perfecto, ya la retiró. Y este indica 100 grados Celsius. Cuando la retira, 100 grados Celsius. Juan mide la temperatura del ambiente y obtiene 20 grados Celsius. Hizo ya otra cosa. Primero, calentó el agua, luego la retiró del fuego, luego midió la temperatura y se encontró con 100 grados Celsius, luego midió la temperatura del ambiente, 20 grados Celsius. Bien, dice que la ley de enfriamiento de Newton establece que cuanto mayor es la diferencia de temperatura entre el objeto y el ambiente, mayor es el flujo de calor y por lo tanto, más rápido se enfría el objeto. Entre mayor es la diferencia de temperatura, más rápido se enfría. Uy, eso es un fenómeno rarísimo, ¿verdad? Es un fenómeno, es algo que no, como que no cabe muy bien en la cabeza, ¿no? Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes gráficas describe mejor el proceso de enfriamiento del agua en la olla? Entonces creo que la palabra importante para que describa mejor el proceso, ¿cuál será la palabra importante de todas estas para que haya un gráfico que lo describa mejor? ¿Cuál será? Rápido. Esa es la palabra, Manuel, la palabra rápido. La palabra rápido. Es decir, que ocurra algo importante, un gran evento en corto ¿qué? En En poco un, tiempo. En corto en un tiempo. corto Paso. tiempo, en un corto tiempo, en un pequeño lapso. Dicen que decir lapso de tiempo es incorrecto, entonces o decimos tiempo o decimos lapso, ¿ok? Bien, muy bien. Óiganme, ¿y cuál gráfico muestra un drástico cambio de temperatura con respecto al tiempo? El número C. 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 Listo, C. Se muestra un cambio de 100 grados Celsius a 20 grados Celsius en menor tiempo, según el gráfico, que cualquier otro gráfico. ¿Listo? Es el que más rápido muestra ese fenómeno. ¿Ok? Entonces, ese tema del análisis de gráficos es lo que nos interesa. Ah, todos partieron de 100, no tengo cómo elegir ahí nada. Todos llegaron a 20, pues eso no me genera ningún cambio, pero aquí están hablando del tiempo. Y el fenómeno ocurre hasta después de todo este tiempo, no nos dicen una medida, solo que nos la proyectan como con distancia y nos están diciendo, ah, este tiempo será, el tiempo, pongámosle J, será un tiempo diferente al tiempo transcurrido para llegar al punto M o al punto R, ¿ok? Entonces, ocurre primero el punto R, luego el evento M y por último el evento J. El enfriamiento hasta 20 grados en el primer gráfico se da en el punto J, pues después de bastante tiempo, mientras que el gráfico C nos muestra que eso ocurre muy pronto, muy, muy pronto. Bueno, teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes gráficas describe mejor el proceso de enfriamiento del agua en la olla? Y nos están diciendo, por lo tanto,
más rápido se enfría el objeto. Y claro, la diferencia está de 100 a 20 grados. Muy bien. O sea Sí. que si yo tengo, sería la respuesta correcta, la respuesta C. O sea que si yo tengo un recipiente perdón, un cuerpo de agua que está a 100 grados Celsius, agua, y la temperatura del ambiente es la temperatura de Barranca Bermeja a las 2 de la tarde, es decir, 38 grados Celsius aproximadamente. Pongámosle 40 al sol. El gráfico será un gráfico mucho más extendido, ¿ok? Podrá ser un gráfico como el D, de pronto como el A, ¿ok? Serán gráficos en los que el proceso de enfriamiento, no va a llegar ninguno a 20, pero sí va a llegar a 38, ¿no? Entonces llegará y se convertirá en esto. Y se tomará un poco más de tiempo que cuando la diferencia en la temperatura es tan abrupta. Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces la respuesta correcta, la que expresa que el fenómeno ocurre en el menor tiempo. Listo, les comparto las respuestas, muchachos. Sí, efectivamente, 48 votos. 48 de 97. Es decir, el 49% hijos. Ojo, si hoy fuéramos un colegio, si todos los 146 fuéramos estudiantes de un solo colegio, estaríamos un poco preocupados, pero menos mal tenemos tiempo. Cuando lleguen los resultados del examen del ICFES, nosotros tabulamos los resultados de ustedes como si fuéramos un solo colegio y miramos cómo nos habría ido si fuéramos un solo colegio. Listo. Esperamos que nos haya ido muy bien. Pasamos a la siguiente. Uy, veanlo y ya les muestro la opción D. Bueno, vamos a disminuir un poquito el tamaño de esto. Perdón. Ahí. Muy bien, muy bien. Muy buenos lectores por aquí. 30 segundos.
Uy, muchachos, muy bien, felicitaciones, muy bien, muy bien. ¿Listo? Tiempo. Escuchen las votaciones. 68, 4, 11 y 7. Uy, aquí hay una tendencia bien, bien definida. Ojalá nos vayamos con esa tendencia para el examen. Yo no sé si sea correcto lo que han dicho, pero pues esa es la opción que han escogido. Bueno, eh, chévere, chévere, chévere esos resultados así, muchachos. Un investigador quiere saber si el agua de la llave está contaminada por dos tipos de contaminantes, el X y el W. Los investigadores únicamente disponen de un método que permite medir la cantidad del contaminante X. Solo les permite medir la cantidad del contaminante X. ¿Ok? Pero saben que existe una reacción química. Entonces, tiene el recipiente con agua, está el contaminante X y está el contaminante W. Y, y el método solo le sirve para medir la cantidad de X, no de W. Pero saben que existe una reacción química mediante la cual pueden convertir todo el contenido de W, el contaminante de W, en el contaminante X. Uy, o sea que lo transforma en X, lo transforma en X y lo transforma en X. Teniendo en cuenta esta información, si se quiere saber cuál es el contenido del contaminante X y W, la clave es que es por separado, en una muestra de agua, en una muestra de agua de llave, ¿cuál sería el procedimiento adecuado? A. Llevar a cabo la reacción que convierte todo el contaminante X en W. Si hacemos esto, ¿qué no vamos a poder cumplir? La separación, Que sea por separado, perfecto. Entonces no puedo hacer eso porque ya todo se convertiría en X y no tendría cómo saber cuánto W había, ¿ok? Porque todo lo que mida será X. Muy bien. Entonces podemos Dos. descartar la C también porque también tiene dos pasos y requerimos de tres. Llevar a cabo la reacción que convierte todo. Descartamos de una vez la C. Muy bien. Excelente. Bueno, eso ya que ustedes están haciendo de descartar de una vez opciones, eso nos garantiza muchísimas cosas positivas. Ya elegir entre dos es una vaina muy sencilla, pues menos compleja. Bueno, denme un segundo, bajo un poquito acá. Opción B dice, medir el contenido del contaminante X con el método del que se dispone. Correcto, hasta ahí vamos bien. Así ya sabremos cuánto X hay. Y separarlo de la muestra. Bueno, puede ser separarlo de la muestra. Este de separarlo de la muestra, bueno, vamos a ver si es necesario. Segundo, llevar a cabo la reacción que convierte todo el contaminante W en el contaminante X. ¿Sí? Porque ya todo el X que exista en el paso 2, todo el X que se presente en el paso 2, corresponde al W que antes había, ¿verdad? 3, volver a medir el contenido del contaminante X, que es el que podemos medir, ya que esta última medición corresponderá a la medición del contenido del contaminante W. Hasta el momento podríamos pensar en esa opción como verdadera. Vamos a leer la opción D, a ver qué de la D no, no sería adecuado. Bueno, ya en el primer paso descartamos la D. medir el contenido del contaminante W, de por Dios. Entonces usted dice, pero por favor, ¿por quién me toma? Y usted dice, no, no puede ser porque no tengo cómo medir el contaminante W, ¿ok? ¿Qué noté ahí? Que había una muy buena lectura y eso es lo que nosotros necesitamos, que ustedes se convenzan que el leer bien nos garantiza algún resultado muy, muy positivo, muy, muy positivo. Listo, que no nos dé pereza leer esos gráficos ni nada de eso. Excelente. Venga, les comparto que me parece bonito que ustedes puedan ver eso. Miren ustedes, chévere, ¿no? 76%. Uy, esa es una pregunta, ojo, que es una pregunta que a mi juicio no está tan fácil de contestar y varios la contestaron, muchos la contestaron muy bien. Bueno, vamos a lanzar nuevamente el encuestador y lanzo la pregunta. Preparación de mezclas.
Gracias por votar en el chat también. Esperamos 30 segundos. Listo, tiempo. Bueno, dispersión. Les cuento aquí entre nos. 35 votos por una opción, 18 por otra, 11 por otra y 16 por otra. Gran dispersión. Vamos a finalizar votación y la revisamos. A veces uno como profe cree que todo el mundo tiene por qué saber esto y no. No. Nos toca revisarlas, ¿ok? Una estudiante quiere clasificar dos sustancias de acuerdo con el tipo de mezclas que son. Al buscar encuentra que las mezclas homogéneas son uniformes en todas sus partes. Ah, sí. Un ejemplo de una mezcla homogénea gaseosa. Helio y aire. Perfecto. Incluso el mismo aire, que tiene varias sustancias, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Pero las mezclas heterogéneas no lo son. Ejemplo de una mezcla heterogénea. Ensalada de fruta. Ah, qué Agua y calidad. aceite. Agua y aceite, perfecto. Piedras y agua, arena y agua, muy bien. Son aquellas mezclas en las que logramos ver eh, los componentes, ¿ok? No hay uniformidad. Muy bien. Entonces dice aquí la tabla, dice aquí luego, la estudiante realiza los procedimientos que se muestran en la tabla con las sustancias uno y 2. Sustancia uno es sustancia, es un líquido de una sola fase. Hasta el momento, líquido de una sola fase. Hasta el momento, si fuera una mezcla, ¿qué diríamos de esa mezcla? ¿Homogénea o heterogénea? Homogénea. Perfecto. Las mezclas homogéneas se caracterizan por solo tener una fase, ¿ok? Mezcla homogénea. Hasta el momento, si fuera una mezcla. Que al calentarla, que al calentarlo hasta evaporar por completo, queda un sólido blanco en el fondo. Uy, queda un sólido blanco en el fondo. Oigan, ¿qué cree que eran? ¿Qué creen ustedes que era esa sustancia uno? ¿Quién Agua con concluye? sal. Agua con Perfecto. sal. Perfecto, y no podría ser agua con azúcar porque el azúcar, a diferencia de la sal, no recristaliza. Muy bien, perfecto, agua con sal.
Y si ustedes me dicen que es agua con sal, es un ejemplo, y que es un ejemplo válido, agua con sal, ¿es una mezcla o es una sustancia pura o qué es? Mezcla. Es una mezcla. ¿Es homogénea o es heterogénea? Heterogénea. Es heterogénea. Ojo con esto porque nos dijeron que tenía una sola fase. Es homogéneo. Es homogénea, perfecto. Agua con sal, mezcla de una sola fase, por lo tanto podemos decir que es homogénea. ¿Listo? Ahora vamos para la segunda. Para la segunda parte de la tabla. Dice, la sustancia 2 es un líquido que al ser introducido en un recipiente se evapora. Se observa la separación de las dos fases. La sustancia 2 es un líquido que al ser introducido en un recipiente se observa la separación de dos fases. Discúlpenme por la lectura. Ahora sí, utilizaron un embudo de esos que se llama embudo de separación y aparecen dos fases. O sea que como aparecen dos fases, ¿qué podemos decir? Es heterogénea. Heterogéneo. Que es una mezcla heterogénea. Óiganme, ¿y quién podría ser? Piedra y aguas. Podría ser, pero resulta que dice que es líquido. Agua y aceite. Agua y aceite. Agua y aceite, perfecto. Listo, porque si fuera piedras y aguas nos tocaría separarlas. ¿Por qué método? Que no fuera este que se llama decantación. ¿Por qué método? Filtración. Perfecto, filtración, perfecto, muy bien. Listo, hasta el momento vamos con eso. Teniendo en cuenta lo observado, al separar las sustancias, ¿qué tipos de mezclas son las sustancias 1 y 2? La sustancia 1 es una mezcla homogénea, bien. Y la sustancia 2 es una mezcla heterogénea, bien. Vamos con el B. ¿La sustancia 1 es una mezcla heterogénea? No. Y la sustancia 2 es una mezcla homogénea, esa lo tiene al contrario. Ambas sustancias son mezclas homogéneas, ¿no? Y ambas heterogéneas. Excelente, muchachos. Entonces nos vamos con la opción A. Muy bien. ¿Listo? Excelente. Vamos a echarnos la última. La última y se van a descansar. Todavía no se vayan, todavía no se vayan. Listo. Siguiente. Bueno, comparto resultados. Qué pena, los distraigo un momento. Comparto resultados. La mayoría escogieron opción A. Bueno, cierro. Listo. Muy bien. ¿Qué les suscita esa pregunta? Alguien que nos quiera contar qué encontró, qué no le cuadra, qué sí le cuadra, con qué está de acuerdo, con qué no. Ah, Yo es que bueno, no recuerdo muy bien si la velocidad de la onda tiene relación estrecha con la frecuencia o la longitud. bueno. ¿Se transmite o no se transmite? Es que me inquietó algo de la pregunta. Una afirmación que hacen. ¿Cuál cambio en las variables mencionadas le permite asegurar al investigador que el sonido se transmite por el aire
y no por el agua. ¿Será, muchachos, que el sonido se transmite solo en el aire y no en el agua? No, Profe, una pregunta, Señor, profe, quisiera saber si el concepto que tengo está bien. Es que como el agua necesita un medio para propagarse, no el sé si sonido, el aire también lo necesita. Creo el que no. sonido. Sí, ajá. O Bueno, sea, el sonido sí necesita un medio para propagarse. Y el medio para propagarse en el agua es el agua. Y el medio para propagarse en el aire es el aire. Incluso podemos colocar el oído sobre la mesa y tocar la mesa suavemente en otro extremo y también sentiremos ese sonido porque lo que puede significar que el sonido sí se transmite por ejemplo, si su escritorio es de madera o de vidrio, sí se transmite, pero se transmite con alguna diferencia. ¿Qué será lo que cambia? Si ustedes notan, como cambia lo la pre- frecuencia, ¿no? ¿será que cambia la frecuencia? La longitud, ¿no? ¿Será que la onda ha cambiado de longitud del ojo? Para que cambie la longitud o la frecuencia, ¿será que es la longitud o la frecuencia cambia según el medio de propagación? Entonces yo les voy a pedir un favor, Sí, ¿sí? cambia, sí, Sí, claro. la longitud y la frecuencia. Es decir, que si yo voy, no es, no es la velocidad, sino la frecuencia o la forma de la onda. Bueno, yo les voy a pedir un favor. Tómenle un pantallazo, recórtenla, convérsenla, compártanla con sus profes de física. cortado. Como cortado, como partido. Y hay una explicación desde el cambio de una de esas variables que aparece ahí. Me interesa que lo hagan, que lo vean partido y que mañana lo conversen. Y seguramente lo conversaremos nuevamente cuando nos encontremos, ¿ok? Les agradezco muchísimo por haberme esperado, por haber esperado que nos conectáramos nuevamente y pues por su paciencia y por su gran atención. Feliz noche, muchachos. Muchísimas gracias por todo. ¿Ok? Chao, Vale, profe. profe, hasta luego. Chao, que estén muy bien. Feliz noche. Feliz noche. Chao. Chao. Chao, chao.